Estamos en vivo. Muy buenas tardes, Jaime Lorca Tovar, nuestro invitado especial que inaugura la jornada del día de hoy, que inaugura este bloque especial de Horizonte Socialista, un proyecto que hemos creado junto a Diego Alonso, médico cirujano de la Universidad de Chile. ¿Y por qué nos encontramos el día de hoy? Primero que todo, es muy importante contarles a ustedes, la audiencia de Horizonte Socialista, a quién tenemos aquí el día de hoy. Jaime Lorca Tovar, muy bienvenido. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien y muy contento de estar con Horizonte Socialista. Muy honrado también que se den el tiempo de conversar conmigo. Qué bueno, muchas gracias, Jaime, y también a usted, porque, bueno, hablemos un poco más. Usted nació el 19 de mayo de 1953, ingresó a los 14 años en el Instituto Nacional a militar en la Juventud Socialista y posteriormente ingresó a la Universidad de Chile a estudiar economía en la ex FASEA, actual FEN, y, bueno, un detalle que no podemos olvidar en esta entrevista y que es muy importante. Jaime Lorca es hermano de nuestro insigne militante Carlos Lorca Tovar, una de las personas más importantes para los jóvenes y para el socialismo chileno. Y justamente, ¿por qué nos encontramos el día de hoy junto a Jaime Lorca? Porque nosotros queremos conocer más allá de usted. Queremos conocer cómo fue su juventud, cómo fue su militancia en el socialismo chileno del siglo XX. Queremos conocer mayores detalles porque, claro, nosotros conocemos gran parte de la historia de lo que fue Carlos Lorca. De hecho, aquí me acompaña el libro Lorca, Vida de un socialista ejemplar, que se lo recomendamos mucho a nuestra audiencia. Y bueno, por lo mismo también vamos a decir y vamos a transparentar que se utilizaron muchos datos de este libro para hacer la entrevista de hoy. Entonces, para continuar, nosotros vamos a explicar. Horizonte Socialista nace a raíz de la intención de Diego Alonso, mi compañero, y que les habla Montserrat Lorca, de generar un espacio de conversación y discusión y entrevistas. ¿Qué es lo que sucedió en el camino? Se fueron sumando ideas, quisimos cambiar algunas formas de comunicar lo que queríamos hacer y así es como nació este bloque especial que, insisto, como dije en un principio, vamos a inaugurar con don Jaime Lorca, quien es una persona que nos interesa demasiado conocer y que queremos que justamente los jóvenes, tanto socialistas como aquellos que son simpatizantes, militantes o aquellos que todavía no se unen a las filas del socialismo, podamos conocer cuáles fueron los inicios de Jaime Lorca. Así que también vamos a decir que nos llegaron algunas preguntas de nuestros compañeros socialistas. Más adelante las vamos a ir nombrando, pero para empezar, don Jaime, queremos preguntarle, cuéntenos cómo fue su experiencia a los 14 años en el Instituto Nacional, cómo era el contexto político en ese entonces. Cuéntenos más detalles, por favor. Perfecto, pero yo propondría, estimada Montserrat, compañera querida, que usted dejara de decirme don Jaime o señor Lorca o esas cosas, ¿ah? Porque nosotros somos camaradas, compañeros de una lucha común, entonces bájele los títulos y los grados. ¿Ah? Y yo sé que hay una diferencia de edad enorme, no me lo recuerde, pero igual tutela, ¿ya? Sí, compañero bueno, Jaime o Jaime, como usted quiera. Compañero Jaime. No, señor Lorca, eres muy impersonal. Ya, vamos, ¿cómo empezamos? Mira, en primer lugar, toda mi militancia política, así como la de mis hermanos, se debe al influjo de la época, ¿no es cierto? Los años 60, que fueron años muy revolucionarios, muy de cambio en muchas áreas de la sociedad, no solo de la política, pero la cultura, la música, la vestimenta, las costumbres, etcétera, todo, ¿no? Y claro, uno es difícil que se sustraiga al influjo de la época, más cuando uno tiene en suerte ser hermano de una persona como Carlos, que era una persona tremendamente especial, una persona muy cercana a la gente, una persona que más que hablar le gustaba escuchar. También era un terremoto de interrogaciones que te hacía, no te salvaba, era peor que tú, Montserrat. Te hacía más preguntas, ¿eh? Era más inquisitivo. Pero porque le gustaba saber qué pensabas, qué sentías, en fin. Y esa cercanía era muy grande. O sea,
Carlos desde muy chiquitito, a los 12 o 13 años, él empezó a preocuparse qué leía yo, iba a las librerías, me llevaba a mí, me compraba libros, acorde a la edad, ¿no? Iba entusiasmándome con la música clásica, con la música folclórica, era realmente un guía. Entonces, esa suerte la tuve yo y la tuvieron mis hermanos. No en vano todos fuimos socialistas, a pesar de tener padres de derecha, mi padre, y de centro mi madre, más moderada ella, menos radical que mi padre. Mi padre era simpatizante del Partido Nacional. Y nosotros salimos todos socialistas. Entonces, es Carlos y es la época. Entonces, tú me preguntabas cómo fue eso en el Nacional. Bueno, el Nacional era un colegio súper orientado al resultado, muy formador de buenos estudiantes, muy competitivo y muy alejado de las luchas estudiantiles. Entonces, había un centro alumno, generalmente en las cuestiones del centro alumno era de izquierda, pero la masa del instituto era muy, entre comillas, apolítica. Apolítica. No participaba, nada que ver con los institutanos de hoy, que son la vanguardia. En ese entonces eran la retaguardia, en el mejor de los casos. Y bueno, y ahí fuimos formando un grupito pequeño de institutanos socialistas, que después fue muy potente en la época de la Unidad Popular, y tuvo muy, muy buenos cuadros políticos, que aportaron mucho al partido y a la revolución. Pero en ese minuto, cuando yo entré a hacerme socialista, era tan ingrato el ambiente en el Nacional y en el movimiento secundario desde el punto de vista de los institutanos, que yo me dediqué a trabajar en otras áreas, como pobladores, sindicatos, en comunas, mi comuna donde yo vivía, Macul, ahí trabajaba yo, y acompañaba a los de la brigada universitaria como una mascota, yo, 13 años, 14 años, y los acompañaba a sus trabajos que hacían en poblaciones, los de medicina específicamente, hacían muchos trabajos de poblaciones en el sector norte, en el Cortijo, en la Pincoya, y también en el sector de Pudahuel, ¿no? Entonces ahí yo me fui fogueando, y me fui radicalizando, me fui haciendo cada vez más socialista, y ahí también me fui instruyendo un poquito en ese proceso. Y después, años después, volví a la brigada secundaria, y ahí ya milité con los socialistas del Nacional, del instituto. Bueno, y claro, como usted lo mencionaba, y para aportar mayores antecedentes a esta entrevista, queremos claramente también mencionar los nombres. Carlos Lorca Leighton fue su padre, María Tovar Tagle fue la madre de Jaime Lorca y de los 5 hijos, que fueron Carlos, Luis, Raúl, Jaime y María Isabel. Carlos, el mayor, la persona que guió y que, tal como decía usted, Jaime, y en algunas entrevistas, Carlos era una persona muy pedagoga en su actuar, ¿cierto, Jaime? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, yo te puedo contar que Carlos era una persona muy querible y muy respetable, ¿ya? Y desde joven, siendo una persona extremadamente sencilla, él inspiraba respeto. Fíjate, nosotros en el barrio, en Macul, que era una calle sin salida, y después para allá eran puras chacras que llegaban hasta la cordillera, chacras de cultivos, ¿no? Ahí se hacían unas grandes pichangas y a veces unas grandes peleas. Fútbol y peleas también, pues, de un barrio con el otro barrio, era bien simpático todo eso. Pero cuando Carlos pasaba, porque volvía a la escuela de medicina o algo con su fonendoscopio, con sus libros, qué sé yo, se paraba o la pichanga o se paraba la pelea. Y la gente esperaba que pasara Carloncho, le decían, pasaba Carloncho. O sea, le tenían un gran respeto y cariño, fíjate, especialmente la gente popular. Porque allá ese barrio, Macul en ese entonces, era bien como era Chile antes. O sea, bien mezclado. Ahora no, pues está bien segregado. Los pobres allá lejos, separados, la clase media por otro lado y el riquerío por otro lado. No, en ese entonces era todo mezcladito y éramos amigos entre todos. Y Carlos tenía amigos entre todos, era transversal, pero especialmente la gente de origen popular apreciaba mucho a este joven estudiante de medicina que ya tenía una inquietud social fuerte. Sí, era una persona que le gustaba compartir lo que sabía, y le gustaba que otros aprendieran y supieran tanto más que él. No, él no estaba comparándose con otros. Él tenía su ritmo y ayudaba a otros a curar el chango. Sí. No, era una gran persona.
Claro, me imagino cómo tener de tutor y de guía, casi de profesor, a quien fue su hermano mayor, Sí, Carlos. Y sí. también queremos saber cuáles fueron sus primeras inspiraciones teóricas, Jaime. ¿Cuál fue su primer libro del socialismo que lo atrapó? A algunos nos ha atrapado, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. Queremos saber esos detalles, más o menos. ¿Quiénes fueron su Ah, inspiración inicial? bueno, en ese entonces leíamos harto los jóvenes, ¿eh? Leíamos harto de marxismo, leíamos harto de literatura, de teatro, leíamos harto. Quizás porque no había tanto audiovisual como hay ahora, ¿eh? ¿No? Que eso nos distrae también, nos entretiene, nos instruye también, qué sé yo. No lo quiero ningunear, lo audiovisual es todo un mundo. Pero en ese entonces la literatura tomaba mucho. Piensa tú que, a ver, la televisión surgió en Chile en el año 62, a propósito del Mundial del 62 que se hizo acá, ¿no es cierto? Exacto. Yo para esa altura tenía 9 años, ¿no es cierto? Entonces ahí parte la televisión, y la televisión era una televisión universitaria con pocas horas de transmisión, con poca importancia, así que los libros. Ahora, ¿qué libro yo creo que en ese entonces nos gustaba mucho? Yo creo que nosotros partimos por Lenin, ¿eh? Por Lenin, el Estado y la Revolución, el quehacer, ¿no? Que trata de la importancia del partido, la organización del partido, la necesidad del partido, ¿no es cierto? Yo te diría básicamente eso, ¿ya? Mucho tiempo después el Capital y otras cosas, claro. Y eso se relaciona también a como en el libro de aquí Lorca, vida de un socialista ejemplar, en un capítulo se dice Lorca, hijo de Lenin y de Lennon, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, Carlos era eso, ¿ah? O sea, él le gustaba mucho todas las cosas de la vida. Tenía, mira, gustos sencillos, por ejemplo, en la comida, le gustaban los porotos. Era bien aficionado a la comida, ¿eh? Y degustaba. El arroz Degustaba, con leche era también. también, ¿ah? Gozaba. Y en la música también era bien variado, ¿ah? Él le gustaba la nueva canción chilena que se fue tan potente a fines de los 60 y principios de los 70, pero también le gustaba mucho la música clásica, especialmente los músicos rusos, le gustaba mucho Bach, Mendelssohn, en fin, mucho, mucho, mucho. Y le gustaba también la música popular, le gustaba Serrat, le gustaban los Beatles, en fin, mucho, le gustaban los tangos, le gustaba todo, le gustaba todo. Lo que no tenía mucho gusto o mucha preocupación era por las cosas de él. O sea, él, yo creo que, por ejemplo, en la ropa, él le daba lo mismo. ¿Eh? A él lo vestían. Sí, le decían, oye, ponte este terno, ponte esto. Pero él podría haber andado muy sencillo en eso. Nunca tuvo un auto, nunca tuvo un auto, nunca manejó, ni hizo esfuerzo a manejar. Él andaba en locomoción pública, incluso cuando era diputado, siempre andaba en la micro, en la micro o el bus sería hoy día, ¿no? O el metro, no había metro en ese entonces. Acuérdate, el metro se inauguró, lo avanzó mucho Allende y Frei lo partió, pero se inauguró a principio de la dictadura. Claro. Entonces, no, él no vivió en el metro y vivía en la micro. Y como era muy abstraído, distraído, de repente iba leyendo y pasaba de varios paraderos a donde iba, y se tenía que volver y a veces seguía pasando. Era bien pajarón en eso, ¿ah? Era bien pajarón, Carlos, sí. Y usted, Jaime, en ese entonces, cuando Carlos ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, allá por Independencia, ¿usted cómo sentía su juventud? ¿Cómo veía a Carlos, que era un dirigente? ¿Ya se empezaba a formar un dirigente político en esa facultad? ¿Usted cómo lo sentía? ¿Que usted era 10 años menor? ¿Qué veía a través de él en la dirigencia política? ¿Usted ingresó a la Juventud Socialista? ¿Cómo era ese periodo? Bueno, mira, la verdad es que Carlos nunca tuvo pose de dirigente, y era muy reservado, era muy sencillo. Entonces yo no lo veía como un dirigente, lo veía como un hermano muy querible, como un mentor, ¿ya? Pero él nunca se dio tonos, ni siquiera cuando tuvo posiciones muy importantes en la Unidad Popular y compartió alta responsabilidad y cercanía con gente que manejaba el proceso chileno o lo conducía. Y él nunca te comentaba de esas cuestiones, nunca te comentaba. Te digo que más que contarte de él preguntaba mucho. A veces me invitaba a su departamento a jugar ajedrez, que era una cosa que le gustaba mucho, a escuchar música, a conversar, pero el cuento que yo me fijaba era que él parecía ser periodista como tú, porque estaba todo el rato preguntándome, ¿y qué piensa este? ¿Y qué siente el otro? ¿Y qué cree que hay que hacer este de acá y el de más allá? En ese caso, los secundarios. Yo era dirigente secundario, era el jefe de la brigada en algún minuto, de la brigada secundaria socialista de Santiago.
¿ah? Entonces conocía, y él tenía mucho respeto por los cuadros de la secundaria, ¿ah? Y tenía muy buenas relaciones con muchos de ellos, pero siempre estaba preocupado de cómo considerarlos, involucrarlos más, etcétera, ¿eh? Y la verdad que los cabros eran súper jugados, súper jugados. Me imagino, y en ese entonces también el sentir social, y bueno, posteriormente el año 68, si no me equivoco, cuando Carlos estaba ahí en la universidad, también yo le quería preguntar, te quería preguntar, Jaime, compañero, Eso. ¿cómo fue tu ingreso a la Universidad de Chile? Empezaste en economía. ¿Cómo fue ese Sí. proceso y el socialismo? Mira, bueno, yo ya era socialista en el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Ahí formé un núcleo primero, un núcleo que después, porque desgraciadamente el primer núcleo que yo formé eran cabros, yo estaba en segundo medio y ellos estaban en cuarto. Entonces cuando salieron, egresaron, yo me quedé medio solo, tuve que hacer acciones desesperadas para armar un lote de cabros y ahí ya armé cabros más que venían en cursos inferiores. Bueno, pero yo ya era socialista cuando entré a la universidad y salí muy despistado y muy mal preparado, ¿eh? A pesar que el instituto era un muy buen colegio por sí, yo veía que los compañeros estaban muy dedicados a preparar la prueba de actitud académica, ¿no es cierto? Se llamaban en ese entonces así, no PSU, ¿eh? Claro. y no la que hay ahora. Se llama prueba de actitud académica. No soy tan viejo del bachillerato, pero yo creo que por poco, ¿eh? Por poco. Bueno, el asunto es que yo no me preparé nada. Yo veía que iban a preuniversitarios, que llegaban en el pizarrón y hacían ecuaciones, cuestiones que ya para mí era como chino clásico, ¿eh? Mandarín antiguo. Pero de alguna manera, y gracias al apoyo de compañeros socialistas y amigos ahí, yo me preparé un poquito. ¿Eh? Me preparé un poquito y fue bastante bien, por lo cual pude entrar a Derecho o Economía. Y yo, tan despistado, fui y decidí sobre la base de mirar los ambientes, te debo confesar. Fui a Derecho y me pareció muy formalita la cosa, muy acartonadita, y dije, no, esta cuestión no es para mí. Y me fui a Economía, y eso, Economía era como, no sé, la Universidad de Nanterre en el año 68, todos ahí en el pasto, echados, fumando, delucubrando acerca de la próxima revolución que venía, y me dije, yo, de aquí soy yo. ¿Ah? Con tan mal ojo, compañera, que un año después entré, había que optar entre la universidad de la izquierda y la derecha. Obviamente yo opté por la izquierda y ahí es donde nos echaron y nos suspendieron y volvimos atrás y quedé con menos un año de estudio. ¿Te fijas? Entonces ahí perdí mucho tiempo. Pero bueno. Pero, y también destacar que usted ingresó en el periodo de la Unidad Popular. ¿Cómo fue eso? Eso era emocionante. Todo el periodo de la Unidad Popular para mí es un periodo alucinante. ¿Eh? Es decir, yo creo que vivíamos pisando unas nubes. ¿Eh? Vivíamos, se nos volaban los días. Era apasionante. Y vivíamos muy comprometidos con lo que nosotros creíamos que era lo mejor para Chile y lo mejor para el pueblo. Y efectivamente yo creo que fue un proceso muy generoso, donde sobre todo la juventud se involucró mucho. ¿Ya? Por ejemplo, los trabajos voluntarios fueron unas acciones de masa impresionantes. ¿Ya? Yo participé en todo, todos los veranos estábamos en trabajo voluntario. Y a veces también en los inviernos cuando había que ir a cooperar por las inundaciones, en las poblaciones marginales o en las zonas suburbanas, y partíamos, pero centenares, miles. ¿Eh? Era bien bonito ese periodo. Y la universidad también era muy apasionante, llena de foros, llena de debates, llena de lectura, con profesores de lujo. Imagínate, en economía teníamos gente como Antonio dos Santos, ¿no? Teníamos muchos exiliados de América Latina, uruguayos, brasileros sobre todo, argentinos. ¿Alguno que recuerde en especial? Bueno, ese que te nombré, Antonio dos Santos, que fue el fundador de la teoría de la dependencia, junto con Rui Pablo Marini, Vane Gambirra y otra serie de brasileros que habían ahí en lo que se llamaba el CESO, Centro de Estudios Sociales, de la Universidad de Chile. Y teníamos profesores de lujo, claro, muy buen nivel, muy buen nivel. Bueno, también, y en la juventud hacía clases Marta Hanne, que era una de las instructores. Antonio dos Santos también, en las escuelas de cuadro de la juventud estaba Antonio dos Santos, Marta Hanne, que eran grandes intelectuales. Claro, o sea, más potentes americanos. ¿Ah? No es cualquier cosa haber tenido a Marta Harnecker como profesora, no, claro, claro. No es cualquier cosa. Una gran mujer, una gran intelectual, sí, una gran persona. Muy amiga de la juventud socialista, ella. Sí, ella participaba con los jóvenes socialistas, no solo en escuelas de cuadros, sino que ella también participaba en la vida social de la dirigencia socialista, de repente hacían sus fiestocas, ella participaba, era entusiasta. Sí, una gran mujer. Y Jaime, tú
¿cómo recuerdas el rol que tenía la Juventud Socialista en ese entonces? Porque la entrevista pasada que tuvimos en Horizonte Socialista nos encontramos con Juan Santana, el diputado y actual presidente de la Juventud Ah, Socialista. Y sí. junto con Diego queríamos consultarte a ti, Jaime, cómo sentían el rol de la Juventud Socialista en ese entonces. Carlos llegó a ser secretario general en un periodo, Sí. efectivamente cuando fue diputado. ¿Cómo veían? ¿Tenía voz la Juventud Socialista? Mira, yo creo que fue una juventud que se agigantó en el proceso de la Unidad Popular, ¿eh? Y justamente con el liderazgo de Carlos, ¿no? Es decir, yo creo que todo ese era un equipo bien potente, donde había gente de mucho valer intelectual y de mucho compromiso personal, ¿no? De gran consistencia humana. Estaba Ariel Mancilla, estaba, bueno, mi otro hermano, Luis Lorca, ¿no? Que era muy importante, era el encargado de Frente Interno. Era muy importante dentro de la juventud. O sea, una Y familia muy metida en el socialismo. sí, 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 salvo los padres, como te digo, ¿no? Claro, claro. Sí, y bueno, no, eran bien potentes la juventud de esa época, en especial Carlos, pero había muchos compañeros, Mario Felmer, que era el encargado nacional universitario, también un intelectual muy habiloso, ya él era economista, pero muchos. Entonces, sí, la juventud ahí creció al calor del proceso revolucionario, ¿cierto? Pero también creció por un trabajo sistemático que se hacía en distintos frentes. Por ejemplo, la juventud desarrolló departamentos sindicales, departamentos campesinos bien potentes, departamentos estudiantiles en todas las ramas de los estudiantes. Y tenía harta influencia la juventud. En secundario, donde yo estaba, teníamos numerosos centros de alumnos importantes a cargo de los jóvenes socialistas. Lo mismo en la cuestión industriales, teníamos no solo los centros de alumnos, teníamos la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos, la FEITESH, que la presidía un compañero que hoy día está desaparecido, el compañero Juan Hernández, ¿no? Y también en los colegios comerciales y en la universidad también. En todas las universidades teníamos mucha presencia. Fíjate tú que nosotros, la Unidad Popular, hizo una operación para quitarle el MIR las dos únicas federaciones que tenían ellos, que eran Concepción y Antofagasta. Y mandamos nosotros, jóvenes de enseñanza media que egresaron, tanto socialistas como comunistas, a el norte de Antofagasta y a Concepción. Y en los dos, esas 60 o 70 muchachos que mandamos, muchachos y muchachas, fueron capaces de arrebatarle en un año al MIR la Federación de Concepción y la Federación de Antofagasta. Así que se alinearon con el proceso revolucionario de la Unidad Popular y se dejaron de ponerle palitos ahí al camino. Sí, Sí. no, era un trabajo muy bonito. Era una juventud muy poderosa. Yo no sé cuántos miles de militantes teníamos, pero éramos miles. Consecuentemente, esa juventud pesaba dentro del partido, ¿ya? Y por eso que me alegro mucho que Juan Santana hoy día sea diputado. En ese minuto se nominaron dos candidatos a diputados en las elecciones de marzo del 73, que fueron Manuel Rodríguez por Concepción, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, ¿no? Y Carlos Lorca, que se fue a una zona en que nadie lo conocía, pero que el partido era muy fuerte. El partido era muy fuerte y Valdivia, ¿no? Que es una zona espectacular de este país, con gente de primera. Y ahí, bueno, especialmente el complejo maderero Panguipulli sacó a Carlos como diputado, porque en el complejo maderero Panguipulli, que fue una empresa estatal de numerosos fondos madereros, y que ellos hicieron un trabajo político tremendo, el 92% de los trabajadores votó por Carlos Lorca, a quien no conocían mayormente, pero entre diciembre y marzo lo conocieron, porque él estuvo 3 meses dedicado a conversar con cada persona. Y hay fotos muy bonitas, históricas, que se ve Carlos muy chascón, con el pelo medio crespo, medio enreñado, ¿no es cierto?, colorín, con los campesinos, flacos los campesinos, pobres los campesinos, viejos los campesinos, jóvenes los campesinos, y Carlos también muy flaco. Entonces, eso se mezcló muy bonito, fíjate, ¿eh? Y hasta el día de hoy, es muy importante la figura de Carlos Valdés. Claro, y de hecho hay en el libro que comentábamos también hay, me acuerdo de lo que dijo en la foto, hay justamente una donde aparece Carlos conversando con los campesinos y recuerdo algunas entrevistas que él entregó en ese entonces
y que él decía que, claro, su tiempo lo ocupaba en gran parte en conversar, Sí. reunirse con los campesinos, con los Se quejaban los sindicatos. compañeros porque encontraban que gastaba demasiado tiempo a veces en alguna persona o algunas personas y querían que el candidato se fuera moviendo con más velocidad, simplemente un apretón de mano, alguna frase simpática y vamos para otro lado. No, Carlos no era de eso, no era mal candidato en ese sentido, ¿te digas? Pero a pesar de eso fue la segunda mayoría, después de un compañero socialista, Olave, y desplazó al compañero Tellier. El compañero Tellier me lo ha recordado algunas veces, que ahora es diputado él, ¿no? El presidente del Partido Comunista, pero en ese entonces Carlos le desplazó el puesto, porque realmente dejó los pies en la calle y conversó con mucha gente. Sí. Así se gana la elección. Jaime, usted, compañero, en ese entonces cuando Carlos era diputado, ¿usted dónde estaba? Cuando Carlos era diputado. Claro. Bueno, yo estaba entre que algo hacía en la universidad, ¿no es cierto? Y trabajaba ahí en el Comité Central de la Juventud en la parte de enseñanza media. Pues, nosotros después ya trabajamos a nivel nacional, claro. ¿Esa casona de la juventud tú la has visitado, Montserrat? ¿Cuál? Mira, era una cosa muy bonita que entiendo que la juventud recibió, no sé por qué, arte de bienes nacionales, qué sé yo, pero está anexo a la iglesia de los Sacramentinos, que es nuestra Sacro Care que hay ahí en Arturo Prat con Santa Isabel, la ubicas, ¿sí, no? Esa bonita iglesia grandota. ¿Ah? Ya, esa es la iglesia de los Sacramentinos. Y si tú te fijas al lado, adyacente a la iglesia, hay una cuestión, ¿no? Que parece como un monasterio. Ahí trabajábamos nosotros, ahí trabajábamos. Estábamos como monjes tibetanos, ahí todo el día las hormiguitas trabajando. Y todo el día y altas horas de la noche, ¿eh? Y a veces ni parábamos, ahí dormía gente, qué sé yo. Qué interesante todos los datos que nos da usted, Jaime, perdón, compañero, porque justamente todo esto nos sirve a los jóvenes para ver cómo fue la experiencia de nuestros más insignes militantes en el pasado y entender qué camino recorrer hacia el futuro. Y por lo mismo quiero recorrer y también recordar algunas de las preguntas que nos enviaron, que por cierto vamos a recordar, que tiene mucha relación con todo lo que estamos conversando. Las preguntas que nos llegaron son de Diego Alonso, María José. Ellos integraron, debido a que ahora ya son profesionales de la salud pública, ellos integraron el núcleo Carlos Lorca de la Facultad de Medicina, donde justamente estudió Carlos Lorca y también otros insignes, como cómo no recordar Salvador Allende y también ahora Ennio Vivaldi, Michelle Bachelet, Inés Pepper, muchos insignes del socialismo actual. Y vamos a recordar una de las preguntas que nos envió. Diego dice, desde su perspectiva, ¿qué diferencia la juventud política de hoy con la de su época? Difícil pregunta, porque yo, a pesar de que hago harto esfuerzo de acercarme a la juventud, indefectiblemente la diferencia etaria me separa. Entonces, no quisiera hacer muchas afirmaciones sobre cómo es la juventud hoy día, pero sí yo creo que he visto que hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, muy jugados con la causa que ellos han abrazado, muy conscientes, que no han entrado a la juventud para hacer carrera política, en el mal sentido de la palabra, porque si tú te vas destacando y vas asumiendo responsabilidades en buena hora, ¿no? Pero no es tu razón de ser para estar acá. En ese entonces los jóvenes eran muy generosos en su actitud, ¿eh? O sea, la adhesión política, la adhesión a la causa del socialismo, para ellos no era una cuestión secundaria, era la cuestión fundamental de su vida. Quizás, no sé si hoy día están así, pero la cuestión fundamental de su vida, ¿ya? Es lo que te definía. Por eso te digo, Montserrat, de repente cuando nosotros le decíamos a la gente, ¿qué quiere estudiar usted? Yo quiero estudiar veterinaria. ¿Y dónde quiere estudiar? Quiero en Valdivia. Fíjate, no, nosotros necesitamos que estudie sociología en Concepción, ¿sabes? Porque tenemos que ganar sociología en Concepción. Y a lo mejor era mucho, pero el tipo decía sí, o la tipa decía sí, ya, yo voy, compañero, cuente conmigo. Después estudiaré veterinaria, o no estudiaré veterinaria, eso no marca. Era lo fundamental, el compromiso político era fundamental, ¿ya? Era muy generoso y en general, como te decía, era muy estudioso.
La gente en ese tiempo leía mucho y participaba mucho en esas escuelas de cuadro, con gran interés, ¿eh? Y no participaban en técnicas de cómo encantar y convencer al otro, no, ellos primero se formaban ellos, ¿ya? Se formaban ellos para entender los procesos sociales, los procesos históricos. Pero yo creo que yo destacaría eso, ¿eh? La generosidad sin límites a juventud. Y fíjate una cuestión, el partido sobrevive en continuidad acá en Chile, ¿ya? Todo el tiempo gracias a los jóvenes, porque son los jóvenes el pilar que mantuvo el partido vivo y actuando, en todo momento, aunque fuera solamente en la labor de resistir y evitar el exterminio. Eso ya era, y esos fueron los jóvenes, principalmente, ¿eh? Después, más adelante, cuando las cosas fueron más normales, se pudieron incorporar cuadros con mucha experiencia, con mucho fogueo, que venían de las cárceles, que venían del exilio, etcétera, ¿no? O que habían estado simplemente en sus casas submarineando lo que fue la primera ola represiva, que fue la ola del exterminio entre el 73 y el 78, ¿no es cierto? Claro. 5 años de exterminio. Y bueno, todos esos antecedentes también que usted me da, compañero, recordando la preparación que tenían los cuadros socialistas, los cuadros jóvenes, en ese entonces recuerdo también cómo Carlos era parte de las jornadas de, como usted decía, perdón, como decía, de trabajos voluntarios, donde se incluían los procesos de alfabetización con las comunidades, con poblaciones. También sí, recordar el momento, por aquí lo tenemos, cuando viajaron a San Esteban, al Fundo San Miguel, en donde los campesinos, cerca de 109 campesinos fueron detenidos. Y justamente me quería tomar de eso para preguntar ahora, porque en esa parte del libro se señalaba que Carlos, junto a los compañeros, las enfermeras, los compañeros de medicina, fueron a ayudar a las ollas comunes. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente usted, compañero, se refirió al proceso, a la importancia de los jóvenes. Y me acuerdo de inmediato con la importancia que tuvieron los jóvenes para el estallido social. Claro. Entonces, justamente se mezclaron estos dos elementos, las ollas comunes, luego guión, la importancia de los jóvenes en el estallido social, y quería saber cuál es su visión con respecto a la influencia que han tenido los jóvenes en los procesos de reactivación social, como lo fue el estallido social. No, yo creo que ha sido absolutamente trascendente, ¿eh? La juventud en general, en todo tiempo histórico, se caracteriza por un espíritu de rebeldía, de inconformidad con el orden establecido, ¿no? Pero además por un sentimiento no solo libertario, sino que también un sentimiento solidario. Y este sistema es justamente la antítesis de eso, el sistema neoliberal salvaje que se implementó en Chile. Y claro, eso partió, hay que reconocerlo, partió con un movimiento de estudiantes secundarios, fue gatillado en el Instituto Nacional, y ahí yo te digo que es otro Instituto Nacional hoy día. Ellos partieron con el tema de saltarse los torniquetes, luego lo siguieron las chicas de distintos liceos, ¿no es cierto? Y se masificó. Pero estuvieron 4 o 5 días los chicos siendo reprimidos por los pacos en el metro, ¿no? En este proceso de saltarse, rechazando el alza de precio del pasaje de sus abuelos o de sus padres, porque a ellos no les afectaba, ¿eh? No, el 30 pesos de alza no le afectaba a los estudiantes, le afectaba a su papá o a sus parientes. Entonces, mira qué generoso. Y siempre ha sido así, los estudiantes, los jóvenes trabajadores, los jóvenes sin empleo, sin estudios, los ninis, esos son los más rebeldes y los más aguerridos en esto de enfrentar al poder establecido y protestar. A mí me parece que han cumplido un papel extraordinario, ¿eh? Hoy y ayer. ¿Y hay alguna diferencia que usted note o simplemente esa diferencia se puede evidenciar en las épocas en las que se encuentra? Por ejemplo, en este entonces ahora fue el estallido social, saltar los torniquetes, pero en la época de la Unidad Popular, ¿cómo se veía eso? Bueno, mira, yo creo que la gran diferencia entre la época de la Unidad Popular y esta época en cuanto a la juventud es que las juventudes políticas tenían mucho más raigambre, tenían mucho más inserción, respeto, eran mucho más conductoras
de la rebeldía y de las acciones de la juventud. Porque en la época de la Unidad Popular, claro, a veces había que ir a enfrentar a los fachos en grandes peleas callejeras, en la zona o en el paro patronal, hacer mover el país, trabajar, ayudar en el trabajo voluntario, mover los sacos, que las cosas funcionaran, ayudar a la JAP, que la comida llegara a la gente. Todo eso eran labores constructivas, ¿eh? O también tomar una pala y un picote, una picota y empezar a trabajar y crear un canal de regadío, por ejemplo, como el que se hizo en Cabildo. Pero, y también ir a pelear a la calle, también se hacían grandes peleas, ¿no? Y la juventud era la fuerza de choque, de ahí estaba al frente. Las juventudes políticas tenían mucho más prestigio, más raigambre, tanto la juventud comunista, que era gigantesca, eran centenares de miles, como la juventud socialista, que también era gigantesca. Eran dos juventudes, esas dos juventudes eran tremendamente poderosas, eran las líderes. Sin embargo, el Mercurio destacaba el mirismo. Y el mirismo tenía su influencia, pero era muy pequeño respecto de estas juventudes. Pero a la derecha le conviene inflar ciertas cosas e ignorar otras cosas. ¿Eh? Le interesa más la foto de un tipo pegándole un paco con un palo, que mostrar a miles de jóvenes trabajando voluntariamente para desarrollar el país. Ese yo creo que es la gran diferencia y el gran reto que tiene el equipo Juan Santana hoy día. ¿Cómo logramos prestigiar la política otra vez entre los jóvenes? Y yo creo que eso implica varios cambios también dentro de la política. Y justamente con respecto a la experiencia que podría otorgarnos usted con su compañero, con todos estos años de militancia socialista, viendo distintos hechos políticos, viendo procesos, han transitado distintos gobiernos de izquierda a derecha, estamos en democracia. Pero queremos saber cuáles son las cualidades que usted cree que una juventud política debería tener para tener incidencia en la política nacional. Bueno, yo creo que la primera cualidad que debe tener una juventud es volcarse hacia afuera, no hacia adentro. Yo a veces veo que perdemos mucho tiempo en intrigas palaciegas, intrigas partidarias, adentro, ¿ah? Que este lote, que el otro lote, que esta posición, que la acá, no, eso, olvídate. El trabajo tiene que ser hacia la gente que estamos intentando conducir y representar, ¿no? El trabajo que hacía María José cuando estaba en obstetricia, que hacía Diego cuando estaba en medicina, cuando llegó a ser senador universitario, ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Ah? Estar con la gente, fundirse con la gente y predicar con el ejemplo. ¿Ah? Allende partía por el siguiente requisito para los dirigentes estudiantiles de izquierda. Si no eran buenos estudiantes, no podían ser buenos dirigentes, ¿no? Entonces, el primer deber del joven revolucionario que es estudiante es ser el mejor estudiante que sea posible. Y tiene que ingeniársele y sacarle 26 horas al día para que además, ¿no es cierto?, pueda ser un buen militante. Pero no puede ser una cosa sin la otra. Tiene que ser ético. ¿Ah? La juventud tiene que ser ética, tiene que conocer un bagaje doctrinario. ¿Qué significa ser socialista? ¿Cuáles son las armas teóricas que tiene el socialismo que lo inspiran? ¿Cuál es la historia del socialismo? ¿Y cómo aplica ese conocimiento histórico y teórico a la realidad siempre cambiante, siempre compleja? Esto, la doctrina marxista nunca se ha visto como un norma, un dogma, ¿no es cierto?, sino como una guía para la acción, ¿no es cierto?, un método de interpretación de las realidades sociales, ¿no? Para transformarlas, ojo, ¿eh? Porque, como decía Marx, los filósofos han interpretado la historia de mil y una maneras, ¿no? Y la filosofía hoy día se trata de cómo cambiamos al mundo, ¿eh? Y eso los jóvenes socialistas, o sea, doctrina, ética, disposición hacia afuera, y bueno, yo creo que también siempre fraternidad, lealtad, camaradería, ¿no? Para crear una atmósfera en que sea grato compartir la vida y la lucha, ¿eh? Y Jaime, ya que con la experiencia también de los años de la militancia en el socialismo, nosotros hoy en día los jóvenes, por ejemplo, hace unos pocos días vimos la discusión que hubo por el tema de las primarias con el Frente Amplio. En ciertos grupos de la juventud se dio la discusión de, pero ¿cómo nuestros dirigentes no dicen algo? Tampoco el partido hace mucho ante los medios de comunicación, no se muestra efectivamente como la voz de las bases, de los jóvenes. En ese entonces, en la época de la Unidad Popular, ¿cómo se podía hacer? O sea, hoy en día nosotros queremos saber cómo
los jóvenes le podemos le podemos mostrar nuestro sentir a nuestros dirigentes partidarios? ¿Cómo la historia nos dice que podemos hacerlo? Mira, yo creo que la primera cosa es buscar un grado mayor de autonomía del que tiene la juventud hoy día, ¿eh? Con una juventud más con personalidad propia, sin que ello implique necesariamente un conflicto o una contradicción con el partido, del cual son parte y son digamos, la etapa inicial de la militancia del partido. Porque la juventud es una etapa transitoria y se vuela rápido. Y es importante sí que tenga su personalidad propia. La juventud ha sido crítica históricamente en el Partido Socialista en los grandes cambios de recuperación del partido en un sentido doctrinario y clasista. Piensa tú en Raúl Alpuero, en los años 40, fines la segunda mitad de los 40, fue crítico en levantar a la juventud socialista y a partir de ahí el partido, ¿eh? Que estaba sumido en un marasmo de divisiones y de confusiones ideológicas fuertes. Piensa tú que en los años 40 hubieron socialistas que apoyaron la ley maldita y hubieron socialistas, dirigentes socialistas que integraron la Acción Chilena Anticomunista, ¿no? Raúl Alpuero barrió esas cosas, igual, ¿no es cierto?, Eugenio González, ellos plantearon una posición clasista, de principios, marxista, etcétera, y unitaria, ¿no? Y el más grande de todos los socialistas, Salvador Allende, que fue el gran constructor de la unidad del pueblo y del pueblo, ¿ya? Ahora, nunca estas cosas fueron fáciles tampoco en ese entonces, ¿eh? La unidad popular no fue coser y cantar, hubo mucho trabajo que hacer, dentro del partido, fuera del partido, ¿no? Entre los partidos, en fin, ¿ya? Allende, tú sabes que no fue fácilmente electo candidato de la Unidad Popular. Recién a fines de enero de 1970, ¿no? Ya teníamos el programa desde, no sé, noviembre del 69, el programa de la Unidad Popular. Había sido más fácil ponerse de acuerdo en el programa que en el candidato. Cada cual tenía. Y en el Partido Socialista Allende salió electo porque, en segundo lugar, después de las abstenciones, ¿eh? En el Comité Central. Pero las bases socialistas querían Allende, ¿eh? Y las bases populares querían Allende. Y yo me acuerdo haber visto una toma del Comité Central del Partido Socialista por las bases populares exigiendo la nominación de Allende como candidato presidencial. No fue fácil lo de la Unidad Popular. Y en toda la Unidad Popular hubo sectarismo por lado y lado, ¿ya? Lo que sí te digo es que en la juventud, ¿no?, se produjo un cambio real, ¿eh? En toda la juventud, ¿eh? Y los que se sentían incómodos con ese cambio se iban de la juventud y militaban en el partido. Pero el grueso de la juventud siempre estuvo en una perspectiva muy unitaria, muy unitaria. Carlos discutía con los comunistas, pero tenía muy buenas relaciones con los comunistas. Y los comunistas los respetaban a los jóvenes socialistas porque se dieron cuenta. Cuando yo partí, yo era de los tipos que se dedicaban a pelear contra los comunistas, pero el enemigo no eran los comunistas, al contrario, eran nuestros aliados más cercanos. El enemigo es el poderoso enemigo que sigue siendo el mismo de hoy. Y justamente ahora que también menciona eso, recordamos, bueno, en mi caso, y junto a Diego, el año pasado y antepasado ya fueron nuestros últimos años en la Universidad de Chile y también participamos en estas campañas a la federación, al Senado universitario y nos pasaba justamente lo que decía usted, como estas luchas, estas disputas con las juventudes comunistas, a veces nosotros no entendíamos qué es lo que pasaba, pero también al mismo tiempo entendíamos que la política es eso, también los consensos, las negociaciones, no podemos hacer política si no cedemos. Entonces, claro, me llama la atención cuando usted me recuerda esto de que justamente los comunistas no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. O sea, como en ese entonces también quería preguntar cómo se llevaba esta alianza con los compañeros comunistas, cómo los jóvenes, con toda esta inspiración revolucionaria, pero ¿qué se hace cuando uno cae como en discusiones, en peleas, y somos jóvenes? ¿Cómo se hacía en ese entonces? Sí, yo creo que mira, cuando las peleas hasta bizantinas que a veces se dan, ¿no? Esta historia un poco inútiles que se dan, ¿no? Uno tiene que centrar el foco en realmente cuáles son las tareas de un periodo, qué es lo que queremos hacer en este frente estudiantil, cuáles son los logros. Imagínate, una FESH que está en el estado de postración que está actualmente la FESH. Ahí tenemos un desafío tremendo. Tenemos que ser capaces de unir no solo con los comunistas, con toda la gente progresista e incluso más allá.
y recuperar la validez de la organización estudiantil, ¿no es cierto?, el atractivo para la gente, porque obviamente la cultura de estos tiempos tiende a la disgregación, ¿no?, a la individualización y, no, ¿para qué estoy en esto, no? ¿Para qué me voy a meter en un colegio profesional? ¿Para qué me voy a gremiar, no? Si yo me las arreglo solito, mi vida con mi personal, no sé qué cosa, eso, está listo. No, yo creo que las polémicas se tienen a veces, se tienden a sobreexagerar, a veces también en los grupos políticos, sean comunistas, socialistas, a veces hay una visión inmediatista del poder, de que creo que si pongo el mío, aunque sea no lo mejor, eso está mejor, ¿no? Yo creo que hay que ser generoso y a veces uno gana más cediendo y después cobrando, porque por las mismas fuerzas los hechos tú te prestigias y logras otras posiciones. Acá hay que trabajar tesoneramente por la unidad de la izquierda y de todo el arco opositor, ¿ya? Lo que hemos visto en la frustrada negociación a propósito de los gobernadores, ¿no? Nosotros no podemos permitir eso en la Asamblea, en la Convención Constitucional. Claro. Vamos a decir, porque si eso es así y la derecha civilinamente es capaz de unirse, aunque sea minoría, con un 30 y tanto, un 40%, va a estar sobre representada y nos va a jugar toda la convención. Es fundamental exigir a la gente de todos lados y hay que denunciarlo a los que estén predicando de división. Acá hay que ponerse a acuerdo en un programa mínimo, básico, que interprete a amplias mayorías. Y eso es lo que podemos hacer hoy día y nos vamos todos ahí detrás de eso. Y eso es central, sino todo el sacrificio de los cientos de muchachos que perdieron sus ojos, los cientos de compañeros que estuvieron ahí detenidos injustamente y hasta el día de hoy siguen allí, va a ser estéril porque nosotros, con nuestra tupé, con nuestra falta de visión, con nuestra miopía, vamos a vernos farreados una oportunidad. ¿Cómo en cierta medida nos farreamos el proceso de la unidad popular? Claro. Y bueno, muy, muy importante también lo que dice, y yo creo que esta parte de la actualidad de la contingencia la queremos dejar para unos minutos después, porque ahora quiero abordar la última pregunta que nos llegó de nuestros compañeros, pero dejamos ahí pendiente esa discusión sobre la contingencia, porque es muy importante saber qué es lo que va a pasar con la juventud más adelante, pero vamos a ver la pregunta. Por aquí tenemos. Pido una pausa porque, mira, se va oscureciendo acá y ya no me Sí, estoy... obvio. Voy a prender un par de luces. Adelante. Ya. Bueno, después de este breve momento, seguimos conversando con Jaime Lorca Tobar, que se encuentra hoy en Horizonte Socialista. Y vamos a continuar con la pregunta que nos llegó. ¿Por qué a la juventud del partido le ha sido tan complejo generar un proyecto para el partido? Bueno, yo creo que también en la época de Carlos, la juventud tuvo peso en el partido y tuvo un proyecto para el partido, ¿no? Y se empeñaron por eso. Y yo creo que es posible. Y yo creo que esta juventud también lo puede hacer, ¿no? Yo he visto cuadros bien talentosos, bien preparados. Tienen que definir bien lo que quieren y cómo quieren hacerlo. Yo creo que es perfectamente factible. La juventud puede tener una gran influencia. Y ya que me menciona la importancia de estos cuadros, una pregunta que también del grupo Juan Cristóbal Cantuarias, expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, también. Sí. ¿Es Carlos Lorca el ejemplo que debiese seguir la juventud socialista? ¿Hay otros? Como juventud socialista, yo creo que Carlos es el mejor ejemplo a seguir. No, sin duda eso, ¿eh? Sin duda. Y claro, o sea, es muy importante porque para todos quienes ingresamos a la juventud socialista... Los comunistas tienen a Gladys Marín y puede decir, claro. Hay otros, claro, puede que haya otro, el Checho Weibel, que también fue un gran cuadro, y otros, Manuel Guerrero, degollado, dirigente comunista, pero la Gladys es la Gladys. Claro. Y Carlos es Carlos.
Y que, por cierto, trabajaron juntos ahí cuando Fueron llegaron muy amigos, en sí. abril de 1973 y fueron diputados Exactamente. y conformaron la bancada Claro, juvenil de la Unidad Popular. así es, claro. Sí. Y súper apreciados por Allende, ¿eh? A los dos, Mm. claro. Muy importante la unión de la izquierda nuevamente, Así nuevamente. es. Es un proyecto en desarrollo Ya. todavía. Sí. Y Jaime, compañero, la última pregunta de este espacio, porque luego procederemos al bloque final. ¿Cómo reinventar el concepto de derechos humanos para las nuevas generaciones? Pregunta Diego. Y esto lo queremos preguntar en el marco también de su participación como director en el Centro Memoria y Futuro. Queremos entender a la vez, con la contingencia actual, por ejemplo, posterior a lo que sucedió al estallido social, todas las violaciones a los derechos humanos que hemos visto por parte de las fuerzas policiales. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, la verdad que el hecho que hayan ocurrido esas violaciones a los derechos humanos tan brutales, ¿no es cierto?, durante el estallido social y que la mayoría de ellas hasta el día de hoy estén impunes, nos dice que tenemos una deuda tremenda, que es la deuda que también arrastramos desde la dictadura. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la Dirección Socialista Clandestina, hasta el día de hoy no se dicta ninguna condena, ninguna condena. ¿Ah? Hay condenas de primera instancia, pero estamos en el proceso de la apelación y eso puede dilatarse. Y yo veo que periódicamente nos enteramos de que se van muriendo los autores de los hechos criminales. Se van muriendo. Hace pocos días murió uno que se llama Ulrich, y así, posiblemente cuando lleguemos al final no haya ninguno vivo. Y por lo tanto, tú sabes, ahí penalmente no existe sanción. O sea, eh, es lamentable. Ahora, yo creo que eso es fruto de que acá la democratización no fue suficientemente profunda. ¿Ya? La transición logró, obviamente, muchos avances en muchos campos, también en el campo del respeto a los derechos humanos, pero no en el grado que se necesita. Particularmente nos damos cuenta de que los tribunales no operan con la diligencia necesaria, ¿no?, en respeto de los derechos humanos. Nos damos cuenta de que las fuerzas represivas siguen actuando con un criterio de la guerra interna, de que acá son enemigos, ¿no? Y así entonces gente pierde la vista, incluso gente inocente, ¿eh? Como esa compañera que era una persona que iba a su trabajo y le llega una lacrimógena en la cabeza y la deja ciega por vida. ¿Ah? Sí. Entonces eso nos dice que lo que tenemos que hacer acá es ir con toda decisión al proceso, ¿no es cierto?, constituyente y a conformar un orden genuinamente democrático, realmente democrático, que dé garantía de respeto a los derechos humanos, que los derechos humanos sean el eje fundante de la futura constitución. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, en primer lugar, son los derechos a la vida, a la integridad de las personas, ¿no?, que los estados tienen que respetar y preservar. Pero es mucho más allá de eso. No basta que a ti no te torturen, y que no te martiricen, y que no te asesine algún funcionario del Estado que está pagado por nosotros para cuidarte, para protegerte, no para ejercer la violencia criminal que han ejercido acá, ¿no? Pero los derechos humanos son mucho más. Hoy día están definidos así por la Convención Internacional, el derecho internacional, son derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la recreación, derecho, ¿no es cierto?, a la salud, a la vejez, a una vejez cuidada, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones que en un sistema capitalista como este que vivimos hoy día, salvaje y desmedido, para mucha parte, una muy gran parte de la población, la mayoría, la inmensa mayoría, no se cumplen. Aquí no se cumplen. Así que, como decía Violeta Parra, en América Latina los derechos humanos se violan domingo, lunes y martes. Se violan todos los días y se violan de esa manera. No es necesario que te torturen, no es necesario que te encarcelen. Ya en el hecho que estés libre y en las condiciones de precariedad social en que viven las mayorías inmensas, entonces, claro, ahí está la violación a los derechos humanos. Y qué importante es la protección y brindar el correcto respeto a los derechos humanos. Recuerdo una de las entrevistas que hicimos hace poco en Horizonte Socialista con la compañera presidenta regional de Valparaíso, Paula, y ella mencionaba justamente que como juventud nosotros tenemos que promover el respeto a los derechos humanos.
Y finalizando este bloque, compañero, ya nos acercamos hasta el fin, pero como mencioné, queríamos hacer una última pregunta. Queremos saber cuál es su visión, cuál es la labor, qué es lo que tiene que hacer la juventud ahora con lo que se viene en un futuro, el proceso constituyente. Y que, por cierto, estamos pronto a cumplir un año del estallido social, de ese 18 de octubre. ¿Cuál es la labor que va a cumplir la juventud de aquí en adelante? Bueno, yo espero que haya muchos jóvenes en la Convención Constitucional, muchos jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores, ¿no? Y que se comprometan con el proceso de construcción de un Chile distinto, un Chile basado en la democracia, que permita la realización de derechos sociales, respeto a las personas, y que inspire, que reine o que gobierne el concepto de la soberanía popular, que la mayoría manda, no con respecto a la minoría, pero la mayoría manda, no la minoría chantajea, ¿no? Como estas cuestiones supramayoritarias que logran estas formulitas inventadas por Guzmán y otros. La juventud tiene que meterse en este proceso completo. Ahora, con gran entusiasmo, esto se logró con el sacrificio del estallido social. Yo creo que se buscó un canal adecuado para institucionalizar una salida política en el país, para construir un orden democrático que no ha podido coronarse en estos años largos de transición, ¿ya? Por los amarres que dejó la dictadura instalados y por algunas concesiones inexplicables que hizo la dirigencia democrática en su tiempo, al inicio de la transición, que significa que también esa dirigencia democrática de ese tiempo, de los años 90, de inicio de la transición, ha quedado superada por la historia, y yo creo que es bueno que vaya dando un paso al costado. En eso le noto poca garra a la juventud socialista y a la juventud en general, de ser más asertiva en eso, que acá hay que renovar la política, nuevos cuadros para nuevos tiempos, ¿no? Hay gente que cumplió su papel y que debe dar un paso al costado y dejar la oportunidad a los jóvenes. Hay gente muy capacitada en la juventud, hay que tener confianza en ella, y además si no se le entregan las palancas del poder no van a aprender a ejercerlo. Yo diría eso, diría que la juventud tiene que tener más garra y tiene que ser más tesonera en buscar la unidad. La unidad, y buscar la unidad con un gran espíritu, una gran visión que de repente parece tonto, porque esto no es un juego que de repente hay que ceder para a la larga obtener. Así es, Jaime. Para ser prestigiado, porque si tú predicas con el ejemplo, de vergüenza se les va a caer la cara a los otros, y tú vas a tener la calidad moral, la solvencia, para poder en un minuto determinado exigir lo que en justicia te corresponde. Qué importantes las palabras que dice, compañero, porque justamente todo esto es lo que nos arma un panorama también a los jóvenes de qué es lo que se viene a futuro. Y concluyendo esta entrevista tan interesante a la que usted accedió, queremos pedirle unas últimas palabras. ¿Qué le diría a los jóvenes de la Juventud Socialista? ¿Qué le diría a todos aquellos que van a ver este video? ¿Cuál es su mensaje usted como un militante insigne con vasta trayectoria en el socialismo chileno? Mira, en realidad yo lo que le diría a los jóvenes es que tienen un pasado glorioso del cual enorgullecerse, en la juventud socialista. Y es la juventud de Carlos Lorca, pero también es la juventud de muchos más, jóvenes muy, muy aguerridos, brillantes, hombres y mujeres, como Michel Peña, como Carolina Wiff, como Ricardo Pincheira, jefe de la inteligencia del Partido Socialista en la época de la Unidad Popular, joven asesinado ahí en La Moneda, bueno, detenido en La Moneda, asesinado en Peldehue, como Félix Huerta en su tiempo, ¿no? Jóvenes que realmente entregaron todo por el socialismo, generosos. Yo diría que fueran generosos como ellos, que fueran convencidos como ellos, y para eso simplemente conocimiento, pasión, cercanía con la gente, con los problemas de la gente, empatía con los problemas de la gente, sentir el dolor ajeno como propio. Eso es fundamental. Y ser constructores del futuro, ser gente positiva, propositiva, aportante, ¿no? Etcétera.
Bueno, yo he visto muchos jóvenes socialistas, sí, yo, como te digo, no los conozco lo suficiente, aunque hago esfuerzos por acercarnos. Tenemos ahí en Memoria y Futuro unos cuantos jóvenes socialistas, y yo los considero así, como tenemos a Gonzalo Guajardo, tenemos a Rubén Azócar, etcétera, y esperamos tener más jóvenes y jóvenes muchachas ahí de la juventud en Memoria y Futuro, porque Memoria y Futuro yo creo que ha hecho un papel de construcción bien importante, ha prestigiado al socialismo en su herencia, mucho más allá del socialismo. Nosotros llegamos como Memoria y Futuro a la izquierda bastante transversal, o sea, a nosotros en respeto la gente del Frente Amplio, los comunistas, etcétera, y los independientes de izquierda. Montserrat, hoy día hay mucho independiente de izquierda que no por eso es menos militante que los militantes de los partidos. Yo creo que es importante los partidos, pero también hay que apreciar. Allende apreciaba mucho la militancia del independiente de izquierda. Y si tú te fijas en el gobierno de Allende y los amigos de Allende, muchos eran independientes de izquierda. Claro. Independientes de izquierda, pero sí gente aportando desde la cultura, de los derechos humanos, desde el periodismo, desde qué periodistas como tú. O sea, tú en el Perro Olivar, en el Negro Jorquera, que eran los amigos de Allende, que estaban en la UIR, ¿no? No eran militantes, pero sí eran militantes, o sea, no eran militantes de partido. Hoy día eso es más fuerte, porque como los partidos han caído en descrédito, las juventudes también, y eso es una cuestión que preocupa, pero tenemos que tener la causa y tenemos que hacer los esfuerzos por recuperar. Aquí no es solo la propaganda, la reacción de desprestigiar a los partidos se han desprestigiado porque se han sido tolerantes con hechos de corrupción, han sido tolerantes, han sido débiles en enfrentarlo, han sido entre huellas no hay con nada, y no, aquí nosotros necesitamos que no hayan huellas y que hayan con nada. Qué interesantes palabras y qué necesarias para el debate, Jaime. Queremos agradecerte por haber participado en este espacio Horizonte Socialista. Para nosotros es súper importante contar con la voz de aquellos insignes militantes que han tenido una trayectoria importantísima y claro, usted compañero, como hermano también de quien fue Carlos Lorca, el más importante militante para los jóvenes socialistas del día de hoy, así que queremos nuevamente agradecer por participar en este espacio. A todos quienes van a ver este video, seguimos invitando, pronto se vienen más entrevistas y al igual que Jaime Lorca, queremos conocer sus intereses, cómo fue su trayectoria política cuando joven, así que se viene mucho más debate, muchas más entrevistas, así que eso, Jaime, muchas gracias por venir. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde encontramos después? ¿Dónde puedo yo recomendar que vean Horizonte Socialista? Exacto. A continuación, bueno, Horizonte Socialista en Facebook, estamos como @Horizonte Socialista, nos pueden buscar en /Horizonte Socialista, en Instagram estamos como @Horizonte Socialista, en Twitter estamos como @Horizonte SOC, Horizonte SOC, y tenemos nuestra página de WordPress, como estamos recién empezando, estamos solamente con WordPress, y es horizontesocialistachile.wordpress.com. Así que esas son nuestras vías. YouTube no, ¿no? ¿Cómo? YouTube sí, también. De hecho, por YouTube se van a subir estos videos y también por Facebook. Así que quedan todos invitados a revisar todos los videos que se va a subir. Fantástico. Oye, ¿yo puedo hacerte una invitación? Obvio que sí. A ti, a Diego, a todos los que conforman Horizonte Socialista y a todos los que siguen Horizonte Socialista, que visiten también, cuando vean Horizonte Socialista en YouTube, pasen también y vean el Centro de Formación Memoria y Futuro. Está muy potente ese sitio. Necesitamos que nos digan que les gusta para que no nos echen de YouTube. Perfecto, ahí vamos a suscribirnos, a darle like y a compartir por Facebook y por todas las redes sociales. Así que muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, eres un excelente periodista y lo pasé muy bien con tu entrevista. Que estés muy bien. Qué bueno, muchísimas gracias. Que esté bien, adiós. Chao.